Hemos llegado al quinto domingo del tiempo ordinario. Seguimos nuestro recorrido del Evangelio de Marcos. Como lema para esta reflexión pongo lo que les escribo, ¿no? He venido para comunicar la buena nueva. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro de Job. Job es uno de los libros sapienciales. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la Biblia hebrea tiene varias colecciones de libros. La ley, la Torá, los libros históricos que hablan de la historia del pueblo, los libros proféticos, que es la manera como Dios a través de los profetas corrige las interpretaciones erróneas de la ley, y finalmente los libros sapienciales, que se preocupan por transmitir sabiduría, es decir, el arte de bien vivir. El libro de Job, muy probablemente del siglo V, del sexto al quinto antes de Cristo, presenta un momento importante en la maduración espiritual de Israel, y se puede decir que también a muchos, como que Israel es figura de la humanidad y también de cada ser humano. Todos nosotros en nuestra maduración espiritual estamos invitados a pasar por este momento. ¿Cuál es el momento? El colapso de la teoría clásica de la retribución. Aquello de que a los buenos siempre les va bien y a los malos les va a ir mal. El personaje principal, que es Job, es un inocente que sufre toda una serie de calamidades. Sus amigos, son los otros personajes de este libro, son los representantes de aquellos que se quieren aferrar a una doctrina que les da tranquilidad, esta doctrina de la retribución clásica. A los que se porten bien les va a ir bien y a los que se porten mal les va a ir mal, que puede ser que como doctrina nos dé una cierta tranquilidad, pero que la realidad objetiva nos desmiente. No siempre a los que se portan bien les va bien, no siempre a los que se portan mal les va mal. Entonces, aquí como que aparece que debe haber otro mundo, otra dimensión, otra capa que no percibimos así tan fácilmente, ¿no? Finalmente, Job se da cuenta de que sus amigos nunca le darán la respuesta que busca. Y la pregunta es, ¿por qué me vienen estas calamidades a mí, que solo he buscado hacer el bien? Es solamente cuando Job se vuelca a Dios y en el silencio de su conciencia dialoga con Dios, cuando Job de alguna manera lucha con Dios, como platicaremos en la homilía, que finalmente recibe una respuesta, y una respuesta que le da paz. Ninguna de las otras respuestas lo había dejado tranquilo. En el silencio, Dios se revela como el que siempre ha estado ahí, acompañándonos. Nunca estamos solos. Tomo una de las frases dramáticas de la lectura que escucharemos, ¿verdad? Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. El salmo que vamos a escuchar, Salmo 146, es una acción de gracias y un himno. Describe la alegría que da al alma alabar a Dios, reconocer todo lo que hace Dios por nosotros. Esto lo puede hacer un alma que entra en esa dimensión de lo divino, que percibe esa presencia acompañante y fortificante de Dios. Solo Dios puede sanar los corazones quebrantados, subraya el Salmo. Solo Dios nos venda correctamente nuestras heridas. Por su amor levanta al caído y abaja al soberbio, para que puedan encontrarse como hermanos y descubran el sentido último del amor. Solo Dios es el verdaderamente sabio. Conoce la realidad como una totalidad. Como frase lema ponemos: es hermoso y justo alabar al Señor. Llegamos a la carta de Pablo a los Corintios, seguimos avanzando en nuestra lectura. Presenta todo este capítulo 9, son una serie de recomendaciones que Pablo le da a la comunidad basada en su experiencia, ¿no? Aquí subraya Pablo
su convicción de no ser oneroso a las comunidades. Es decir, nunca Pablo aceptó un centavo de ninguna de las comunidades con las que él trabajó. A la única comunidad que les aceptaba ayuda económica es a los filipenses, y eran de los más pobres de todos. Yo creo que por eso les aceptaba su ayuda. Pero hay algo más profundo. Pablo reconoce que el apóstol merece un salario, pero para la vocación fundamental de él de transmitir la buena noticia, él se da cuenta que el pedir algo a cambio puede confundir a la gente. Por eso inmediatamente subraya que el hacer las cosas gratuitas tampoco quiere decir que esté buscando un mérito que le aplaudan, ¿no? Así transmite con su vida, y llevó esto hasta el final, el carácter de gratuidad de toda la buena noticia. Dios es gratuidad, no es mérito. El reino también es gratuidad. Pablo se ha adaptado con gusto a las necesidades y a la madurez de la conciencia de las comunidades. Su deseo es que entiendan y acojan el Evangelio. Una frase muy bella de esta lectura es: me he hecho todo a todos. Es decir, me he adaptado a ustedes, porque lo que quiero es ganarlos a todos. Llegamos al Evangelio del día de hoy. Todavía estamos en el capítulo 1 de Marcos, muy al inicio, que nos va presentando el misterio de Cristo. La semana pasada veíamos que Cristo libera del mal. Ahora vamos a ver cómo Cristo sana y cómo Cristo ora. ¿De dónde viene todo? La lectura del Evangelio de hoy une dos perícopas, es decir, dos escenas. La primera nos presenta la fuerza que el Señor manifiesta para sanar a los enfermos. Primero a la suegra de Pedro, y después a muchos más. Complementa el relato del exorcismo de la semana pasada. Queda evidente que el mal que nos invade, el pecado, es una enfermedad de la que el Señor nos puede sanar. El Señor toca para sanar. Este es subrayar la intimidad con la que Dios se relaciona con nosotros. Toma de la mano a la suegra de Pedro y la levanta. Restituida su salud, es decir, salvada, la suegra retoma su vocación, que es amar de manera correcta, es decir, sirviendo, dando vida. San Ignacio decía que servir es la manera como el amor se encarna. La segunda escena nos presenta la fuente de donde viene la fuerza del Señor, es decir, la comunión con su Padre. De madrugada se dirigía a lugares despoblados a orar, es decir, a dialogar en comunión con su Padre. Los discípulos lo buscan para decirle que la gente lo espera. Y el Señor les comparte a lo que Él ha entendido en este diálogo con su Padre, que le invita. Ir a los pueblos vecinos para predicar también allá la buena noticia. Termina el relato describiendo que el Señor predicaba en las sinagogas, lugares donde la asamblea se reunía para hablar de Dios, y expulsaba demonios. Otra vez esta presencia del mal en un lugar religioso. El mensaje fundamental que nos sirve también de tema para toda la Eucaristía: he venido a comunicar la buena noticia. El centro de las lecturas de este domingo, en este camino que nos presenta Marcos de acercarnos al misterio de Cristo, es percibir que el misterio de Cristo, que es el misterio de Dios, requiere, para que captemos este mensaje profundo que nos quiere transmitir, un mensaje de vida centrado en el amor, requiere de nosotros una actitud particular. El texto de Job, pues no nos podían poner todo el libro, pero nos pusieron un pedacito. A Job, ya saben ustedes, le pasan esta serie de infortunios, cosas espantosas, una persona que era buena, además. Y Job va con sus amigos a preguntarles, bueno, ¿qué puede haber pasado? No entiendo a Dios qué está pasando.
Y esta perplejidad de Job yo creo que nos toca a nosotros muchas veces. Nos toca en una situación como la que estamos viviendo ahorita, donde se pierden vidas, donde se pierden trabajos, donde se pierden esfuerzos de toda la vida y quedamos perplejos. Estos amigos de Job, en ocasiones podemos decir que son los pensamientos también que tenemos en nuestra mente, estos pensamientos de los que hablábamos la semana pasada, ¿no? Queremos con nuestros amigos, con nuestros pensamientos, nuestros rollitos internos, resolver las cosas y finalmente acomodarlas. Acomodarlas porque si hay algo que nos da pánico a los seres humanos, es enfrentar el caos. Cuando entendemos por qué pasan las cosas, cuando podemos ver hacia dónde van, cuando tenemos un horizonte, aunque las cosas estén difíciles, podemos aguantar. Cuando se pierde ese sentido último, de veras nos quedamos sin nada. Quedamos peor que los animales. Porque los animales básicamente tienen el automático del instinto que les lleva a tomar las decisiones para ver qué hay que hacer cada día. Pero los seres humanos hemos disminuido al mínimo ese automático. Entonces tenemos que decidir. Y para decidir necesitamos entender qué está pasando, qué es lo que toca, cuál es el siguiente paso, por qué están pasando estas cosas. Job se desespera, un amigo le dice una cosa, el otro le dice otra, todas finalmente lo dejan igual de perplejo, pero además enojado. Aquí lo fundamental, lo que me parece interesante y que no podemos perder de vista, es que Job tiene anhelo de entender, no se da por vencido. O sea, no dice, bueno, ya esto no sirvió para nada, ya, lo que quiero es morirme. Aunque en ocasiones manifiesta esto, no se da por vencido, quiere buscar. Finalmente dice el texto que entra en un diálogo con Dios, un diálogo muy bonito, como les digo, un gran salto, ya desde la perspectiva cristiana puede parecer un poco primitivo, pero sí tiene un sentido rico. Y ahí recuperamos dos elementos importantes de la oración cristiana. Job no se calla, es decir, ante Dios no tiene miedo, no va a querer, pues no sé, fingir que está de acuerdo. O sea, le dice, yo no entiendo esto, qué barbaridad, qué es lo que está pasando, en fin, ¿no? Le dice lo que hay en su corazón, pero después escucha a Dios. Y ahí es donde está este segundo momento de la oración cristiana. Tenemos que aprender a guardar silencio, porque es en el silencio donde Dios nos va conduciendo a esa otra dimensión, llamémosle así, donde entendemos lo verdaderamente importante, donde nos ubicamos y donde percibimos las cosas, no con la distorsión de todo aquello que, pues, que nos da miedo, o al revés, a lo cual estamos apegados o enviciados, etcétera. Desde ese encuentro de libertad que el amor de Dios nos transmite en el silencio y tranquilidad del corazón, el mundo, que es el mismo, empieza a aparecer distinto. Y empezamos a ver las cosas con paz, con tranquilidad. Percibimos qué es lo que puedo yo hacer y de qué manera lo puedo hacer. ¿Cuáles son los pasos que voy a tomar? Ahora sigue esto, ahora sigue esto. Y esto nos lleva a la lectura del Evangelio. Nos podemos imaginar al Señor en el Evangelio de Marcos. Este es el inicio fuerte de su vida pública. O sea, en Cafarnaúm es un superestrella y la gente lo está esperando. Pero él va con su padre en la mañana y en silencio le comparte lo que siente. Padre, me quedo aquí la cosa está muy bien, la gente me quiere. A lo mejor acá debemos formar una primera comunidad que te reconozca como Abba. Y en ese silencio su padre le dice, no, vamos, hay que ir a otras comunidades, hay que compartir esta buena noticia.
tienes que hacerte presente en otros ambientes. Y cuando llegan los discípulos a hablar con él, el Señor ya vio en el fondo de su corazón lo que su Padre quiere y le deja en paz. No vamos a volver a lo que toda la gente espera, que yo me convierta en el médico local de Cafarnaúm para resolver sus problemas, que no tienen nada de malo, pero no es mi vocación. El Padre me está enviando algo que sí me corresponde a mí, que es hacer presente la buena noticia. Bueno, la vocación de Cristo es la vocación de todo cristiano, porque todo cristiano es aquel que vive con Cristo dentro, aquel que puede decir como Pablo, vivo, pero no vivo yo, Cristo vive en mí. Y en cada uno de nosotros Cristo tiene una vocación. No la vas a entender si le vas a preguntar a los amigos de tu cabecita, ¿no? Y a los amigos de los lados, aunque te pueden dar pistas. Fundamental es entrar al fondo de tu corazón, contarle a Dios qué te entusiasma, qué te asusta, qué te preocupa, qué te ha quitado el piso, qué te parece un absurdo. Ante Dios no hay que fingir, no hay que maquillarnos. Pero después de haber dicho cómo estamos, escuchar con atención en el silencio. Finalmente, quisiera yo decir que cultivar el silencio es importante, no lo sabemos hacer, ni siquiera cuando estamos hablando con nuestros amigos y hermanos. La persona nos está diciendo algo y ya estamos inventando que le vamos a contestar, en vez de quedarnos internamente callados, calladas. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo estará el corazón de esta persona? Quiero entenderla, quiero acogerla, quiero poderle responder desde lo que está viviendo, no desde lo que yo quiera, entiendo, etc. Eso es una buena conversación. Cuando se da ya esta apertura, entonces podemos empezar a intercambiar, a construirnos mutuamente. En ese silencio de la oración, cuando habiéndole presentado a Dios nuestras inquietudes, la realidad de nuestro día a día, guardamos silencio, empezamos a descubrir una nueva dimensión del mundo. No otro mundo, este mundo en el que estamos. Pero ya no lo vemos igual. Ya lo vemos desde la mirada del Dios que nos salva, del Dios que nos salva a través del amor. La vida eterna es el amor compartido. No hay otra. La vida eterna es descubrir ese amor y mantenerte en ese amor. Y ni la muerte biológica, ni la pérdida de tu cuerpo mortal, como solemos decir, te separa de esa vida eterna. Pidámosle al Señor esa gracia, que Él se acerque a nosotros como a la suegra de Pedro, nos toque de la mano, nos levante, nos diga cuál es nuestra vocación con Él y nos permita ponernos a amar y a servir. Que así sea. Tengamos siempre presente este encuentro con el Señor día con día para preguntarle lo que todo cristiano está llamado a hacer. Señor, ¿cómo quieres que amemos hoy? Muéstrame el camino. Estoy dispuesto, estoy dispuesta. Que el Señor esté con ustedes en todo momento y que les dé una vida plena, que es su sueño para todas y todos. Que tengan una buena semana. Dios con ustedes.